Cuarta Transformación es el estandarte del nuevo partido en escena. Un periodo en el que todo habrá de cambiar radicalmente para dar paso a una nueva era, en la que los viejos vicios y abusos de las personas en el poder habrán de desaparecer para dar paso a una nueva era de prosperidad, desarrollo y equidad en nuestro México. Esto nos indica que antes de esto hubo 3 transformaciones previas, pero ¿en realidad ha existido alguna transformación en México a lo largo de su historia? ¿Qué tal nuestros queridos mitólogos? Sean bienvenidos nuevamente, soy Jesús Varela, que como en las demás ocasiones le doy la bienvenida a nuestro estimado José Eduardo Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mitólogos? Otra vez aquí con ustedes, compartiendo el micrófono con mi queridísimo Jesús Varela. Y después de toda esta ola de cebollazos, les diré que el día de hoy analizaremos este discurso que ha representado la bandera de los nuevos actores en escena, ahora de un color guinda, moradito, dejando atrás a los tricolores, azules, amarillos, naranjas, celestes y rojos. Y verdes. Y verdes, cierto, aunque los chamaquen. Un discurso que promete, entre otras cosas, el fin de una larga era de abusos, humillaciones y explotación por parte de los actores pasados. La realidad es que el México no conoce aún lo que es una transformación. Si acaso ha habido algunos bocetos de transformación que en realidad no ha pasado a más. Es más, lo mismo siempre. Para llegar a esto, analicemos o revisemos las 3 supuestas transformaciones previas: la independencia, la guerra de reforma y la revolución. Comencemos por visualizar al pueblo azteca, ¿va? Un pueblo que llegó a una ciudad abandonada después de mucho buscar dónde establecerse. Entonces habían de validar el liderazgo de quien era su gobernante, y para esto se recurrió a crear una mitología de un lago donde se encontraba un águila sobre un nopal devorando una serpiente, un signo divino que le sería dado al gobernante para saber dónde se asentaría la nueva ciudad para su pueblo. Con este cuento divino el gobernante se validó ante su pueblo. Se convirtieron en un dominio centralista en el que los aztecas se convirtieron en un pueblo guerrero que por la vía de la fuerza cometía abusos con sus pueblos dominados. En cuanto a la recolección de riquezas, dichas riquezas nunca fueron parte del pueblo de Tenochtitlán, como románticamente se le llama, sino que fueron acaparadas por unas cuantas familias, y claro, los gobernantes y sus familias. Aquí da comienzo un esquema de sectorización entre los de arriba y los de abajo, los que tienen la riqueza y los que la generan, y mantienen dicha riqueza, la clase burguesa y el proletariado. Todo esto validado por el mito creado por los primeros aztecas en cuanto al símbolo del águila con la serpiente en el nopal, y dando de paso una costumbre nueva dentro de nuestro territorio: las mitologías que validan el desarrollo de los hechos. En el tiempo en que llegaron los españoles, no fueron solamente los españoles los que vencieron a los aztecas. Fueron un puñado de 700 u 800 españoles nada más, y varios miles de indios de diferentes etnias que vieron la oportunidad de descargar su odio reprimido en contra de los explotadores, los aztecas. Pues bien, la situación no ha cambiado mucho con la llegada de los españoles, ya que al caer Fernando VII se creó una nueva casta diferente que serían los españoles nacidos en la Nueva España. Estos serían llamados criollos, y que a pesar de su descendencia no contarían con los mismos privilegios. Si bien es cierto que siempre tuvieron cargos privilegiados, también es cierto que siempre sus cargos estuvieron muy por debajo de los cargos de los españoles puros, quienes ostentarían los mejores puestos, obviamente los mejor pagados. Esto fue minando el ánimo de los criollos, ya que ellos sentían que tenían el mismo derecho que sus padres incluso, dando inicio a una lucha de clases
en un país que hasta nuestros días no ha dejado de ser altamente clasista y racista. En todo este movimiento, los indios siempre ocuparon el nivel más bajo del proletariado, ese que con su sudor y esfuerzo generaba y sostenía la riqueza que disfrutaban unos cuantos españoles y un poco menos de criollos. Pero si no estuviera complicada la educación, hubo algunos contados casos de indios que lograron estudiar y alcanzar puestos de tipo intermedio, que al casarse con personas no tan agraciadas económicamente dentro de los criollos, dieron paso a una nueva clase o casta, los mestizos, que vendrían a complicar todavía más la situación, ya que ocurrió un fenómeno en el que los mestizos, al cambiar de estatus, sintieron justo tener ahora su venganza disfrazada de justicia, discriminando ellos mismos a los indios, al tiempo que ellos eran discriminados por los criollos. Una discriminación pareja. Lo bueno es que aquí todo era democrático, nadie discriminaba más a otro ni era discriminado más. Todos discriminaban a todos y era una fiesta bien bonita la que llevaban ellos. Sí, como que desde entonces existían muy marcadas las diferencias y entre ellos mismos, ¿verdad?, se metían el pie. Sí, claro. Bueno, fíjate que en la independencia se trataba de hacer a la Nueva España un territorio libre y soberano desligado de España. Pero una guerra de independencia, hasta donde vemos, es un enfrentamiento entre tropas de un país dominante y las tropas de un país dominado. Pues bien, aquí está la primera alerta. Nuestra guerra de independencia se luchó entre un ejército de criollos, mestizos e indios contra un ejército también de criollos, mestizos e indios. O sea que era como un tiro entre tercero B contra tercero B. Exactamente. Mira qué lindo. Esto es pues habitantes de Nueva España contra habitantes de Nueva España, o sea, volvemos a lo mismo, ¿dónde estaba el país dominante y el dominado? Sí, ¿dónde quedaron los españoles? Mismos. Más que independencia, esto pareciera más bien una guerra civil que una lucha de independencia. Pero es que el verdadero objetivo de la lucha nunca fue la independencia del pueblo de la Nueva España, del dominio de España. Por primera vez se llevaba a cabo una lucha ficticia para dar validez al objetivo de unos cuantos en el poder, para variar. Qué raro. Si desean aclarar un poco más estos motivos, escuchen nuestro episodio número 21, en El Padre de la Patria. Ahí se expone con más claridad y profundidad estos motivos y procedimientos. Bueno, y aquí nada más les vamos a exponer lo de que el rey Fernando VII había sido derrotado por Napoleón y estaba siendo forzado a firmar una nueva constitución para España y sus territorios. Dicha constitución le costaría a la burguesía, al clero, a la iglesia y a los militares perder privilegios, riqueza y el fuero que les permitía actuar por cuenta propia en todo sin rendirle cuentas a nadie. O sea, completamente autónomos. Ajá, o sea, el fuero otra vez, ¿no? Qué lindos. Ay, sí, sí que lo traemos de abolengo, ¿no? De rancio abolengo, sí, todo eso. Además de verse obligados a pagar impuestos a la corona, mismos que hasta esa fecha les habían sido perdonados, después de hacer las negociaciones necesarias, organizaron una revuelta en la que tras varios enfrentamientos entre los dos ejércitos se declararía la independencia de lo que ahora sería el Imperio Mexicano, y que tendría a su mando el autonombrado como Su Majestad Agustín I. Su graciosa la reina del baile, ¿no? Sí. Nace así la nueva mitología del caudillo libertador, que viene a sacar al pueblo del estado de la explotación y abuso constante en el que se encontraba. Pero en el nuevo territorio no habría de cambiar nada. Por un lapso de tiempo tuvieron que pelear mexicanos contra mexicanos para establecer un nuevo régimen dentro del territorio, con efectos nulos para la población en general, ya que lo mismo era para ellos ser abusados o humillados por un rey que vivía en España o por un monarca que vivía a la vuelta de la esquina. Era el mismo abuso. El rencor y el resentimiento que existía dentro de los protagonistas no cambió nada, y su situación tampoco. Siguieron siendo la clase trabajadora que mantendría la riqueza y el tren de vida de unos cuantos,
como hasta nuestros días. Me suena conocido. Sí, no entendemos. No. Seguía la lucha entre monárquicos y republicanos. Ningún bando era capaz de dialogar con el contrario para llegar a un plan conjunto. A esto siguió un periodo de calma aparente que solo servía para hacer más grandes los rencores, la inconformidad y la distancia que separaba a la clase trabajadora de la clase privilegiada. Los republicanos y los monárquicos, los criollos, mestizos e indios, y la naciente república, donde acabaron por imponerse los republicanos por medio de la represión y crear un enemigo común representado por los que venían de fuera del territorio, llámales españoles, franceses, etc. O sea, todos tenían su chivo expiatorio de todos modos. Oh, sí. O sea, nos inventamos. Bueno, entonces yo creo que con esto podríamos dar por echado a tierra el mito o la historia o el cuento de hadas de nuestra primera transformación, que sería la independencia. Así es, yo no sé por qué. Porque digo, al final de cuentas nos independizamos de nadie. Sí. Bueno, sí nos independizamos de España, pero... No, pero estarás de acuerdo que si se te pelean los de tercero B con los de tercero P, no dejan que no se deshacen del bully de los de quinto. O sea, seguimos parados en la misma, o sea. Así es. Pues fíjate, fue una lucha que comenzó aparentemente en 1810 con el llamado del cura Hidalgo a las armas. Y digo aparentemente porque así nos lo muestra la historia no oficial. Para ahondar más al respecto, chequen el capítulo una vez más que nos mencionó José Eduardo del Padre de la Patria, número 21. En fin, comenzó según la mitología política de México en 1810, pero lejos de terminar en 1821, como afirman los libros de historia, con la firma de la independencia, continuó por muy largo tiempo, con distintos pretextos a lo largo del tiempo hasta 1958, que enfrentó abiertamente a los liberales con los conservadores, aunque cabe mencionar que en este enfrentamiento venía de mucho tiempo antes y continuó mucho tiempo después de terminada la guerra de reforma. Nuestra aparente segunda transformación, ¿sí lo estoy bien? Así es. Ok. En ella participaron muchos nombres muy importantes, aunque la mitología histórica de nuestro país ha reducido toda esta parafernalia a un solo personaje, Benito Juárez. Él es el representante de los liberales y como esto fueron los que ganaron, pues obviamente la mitología política histórica nos programó a que todos los conservadores son los malos y los liberales son los buenos, escondiendo con esto que todos tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Esos claroscuros que la historia ha escondido siempre en los ganadores, dejando lo oscuro a los perdedores y creando con esto un enemigo común, ya sean los liberales o conservadores, nacionales o extranjeros, burgueses o proletarios, capitalistas o trabajadores, blancos o de cualquier color, patriotas o traidores vendepatrias, como se les llama ahora. Un ejemplo de todo lo anterior es que siempre la historia ha condenado, por ejemplo, a Porfirio Díaz por un periodo de mandato de 30 años sin querer convocar a elecciones, brincándose los 4 años de mandato por ley. Pero, ¿te fijas que siempre existe un pero bien hermoso? Ahí va el pero de esta historia. Los 15 años que se perpetró Juárez en la misma situación jamás han sido mencionados. No los esconden, pero no te los recuerdan nunca. No, es que si te los esconden, simple y sencillamente te le van dando largas y no le dan importancia. Exacto, ese es nada más y nada menos que el discurso político histórico a lo largo del tiempo. En nuestro país, aún desde antes de la supuesta independencia, que ya vimos que era tercero B contra tercero B, pero aún cuando los cambios realizados en la guerra de reforma, las leyes siguieron siendo las mismas. La riqueza siguió estando en unas cuantas manos, mientras era responsabilidad del resto del país trabajar y generar dicha riqueza. Siguió en las espaldas del resto de los mexicanos por mucho tiempo
hasta hace 3 minutos todavía no había cambiado, según los últimos reportes que tuvimos. Y así siguió a lo largo de todo el siglo, hasta la llegada del Porfiriato en 1876. Aquí, esta etapa vino a poner un orden a toda la República y a todos los mexicanos, pero no pudo imponer la paz nunca, sino más bien era una mera represión que mantuvo el orden en todo el territorio, representando por primera vez un intento de una nueva narrativa que buscaba el verdadero desarrollo cultural, industrial y, más importante que todo, una verdadera unión entre todos los habitantes. Hubo un historiador que menciona a uno de estos personajes que dijo que todo iba muy bien en México. El único error de Porfirio Díaz fue morirse. Porque sí, después del destierro murió fuera de México cuando vio que todo esto está hecho un desgarriate. Prefirió irse, sintiendo que él era el culpable. Y muchas personas juzgan, como siempre, que fue un tirano, que fue un dictador. Sí lo fue, pero era una persona que estaba más preocupada por las personas. Pero muchos al revés opinan que no, que era una persona que en realidad era el personaje ideal para México, para el desarrollo de México. Y en realidad más o menos fue así hasta, como te digo, que murió, porque nos han educado a ser caudillistas. Requerimos de un caudillo, un salvador como Benito Juárez, que siendo un indio de origen, salva a su pueblo sin necesidad del pueblo mismo. O sea, no se le cuenta dentro de las transformaciones, aun cuando es el resultado de esa guerra de reforma que buscaba simplemente eso, transformar a México. Pero Porfirio pasó 34 años de ser ese héroe. Cuando llegó al poder, pasó a ser el dictador iracundo que tanto daño le hizo a México. Y volvemos a esta sistemática rueda de la fortuna en la que llegas al poder siendo un mesías, un salvador, eres la esperanza del mundo entero, incluso los que no son mexicanos. Y pasado tu mandato te conviertes en el peor de los traidores y el peor caudillo y el peor dirigente que hemos tenido en la historia. Entonces, si vamos con esa temática, yo creo que hemos tenido bastantes peores presidentes de toda la historia. Todo es cuestión de que te arrimes a la fecha de salida. Ir superando a sí mismos. Claro, y todo es cuestión de que te arrimes a la fecha de la salida de tu mandato y automáticamente te vas convirtiendo en el blanco de todos los ataques de los nuevos partidos o de los nuevos competidores o los nuevos contendientes a la silla, que ya desde antes de llegar en los mentados debates y en las elecciones ya se están perfilando como una buena opción. Pero no sé si te has fijado que todos los, desde que yo tengo conocimiento y que he seguido de los presidentes que me han tocado a mí, que han sido pocos relativamente, cállate, de los que me han tocado, ¿no te has fijado que en los debates es una feria de desacreditaciones? Claro. Lejos de es una exposición de errores cometidos. Claro, de lejos de ser yo traigo esta propuesta, yo propongo esto, yo tengo este plan, yo soy mejor porque aquel es un rata, acuérdense que lo pescamos con esto. El único que sí se ha empeñado en él mismo demostrarlo, pues es nuestro queridísimo Carlos. Bueno, el actual es un caso bien especial para México. En serio, es un presidente como ningún otro ha habido en México. Sí, él solito. Porque sí, se empeña en desacreditarse solo, no necesita un debate con nadie. No. Sí, o sea, se puede aventar un debate con Bambi o con Peter Pan y lo pierde, o sea. Sí. Pero bueno, mucho. Sí, de calle. Y como te decía, ese es uno de los mayores problemas de México. Siempre estamos a la búsqueda de caudillos que por sí solos van a transformar en realidad todo un pueblo como México. Así es. Fíjate, al desaparecer Porfirio Díaz de la estela de caudillos, dejó un hueco
que aprovecharon varios para adjudicarse ese honor, surgiendo una guerra civil en México llamada la Revolución. Y ahí va por tierra la tercera transformación. Bueno, la Revolución, que se prolongó por 20 años, más o menos 2 décadas, hasta que hubo un cambio en la escena, y esa revolución, que en realidad nunca terminó, cesó cuando apareció un partido que le dio un cauce a ese movimiento. Entonces dejó de ser una guerra de personas para convertirse en una guerra de partidos políticos. Y la educación establecida por este partido nos ha enseñado desde entonces el dogma de la institucionalización del país, aunque en realidad lo único que hizo fue calendarizar el cambio de caudillo. Ahora sería pues cada 6 años. Es decir, por fin, después de tantos años, México derrotaba al imperialismo, pero establecería la presidencia imperial, convirtiendo así al presidente en el nuevo encargado de nombrar al salvador o al culpable de todo lo que pasa en el anterior sexenio, ¿verdad? Pues fíjate que viéndolo desde ese punto de vista, pudiéramos ser casi un nuevo Vaticano en México. Porque ya le pudiéramos poner nombre, le pudiéramos poner un número a todos los presidentes. Ya sé. Sí, o sea... Y al sucesor. Felipe II. Sí, porque ya tuvimos a Felipe Ángeles. Enrique Polibó, Enrique II. Sí. Fox III. Sí, Fox III. O sea, Enrique II, primer servidor de ustedes. Y así, sucesivamente. Ya, sí. Qué hermosos. Bueno, cositos. No, bueno, sí les duró aproximadamente 70 años el gusto, ¿verdad? Pero en el 2000 este partido de la Revolución fue derrotado por primera vez. No, hombre. Y el pueblo esperaba que el nuevo caudillo ganador resolviera toda la problemática del país, ¿no? Que se venía juntando 70 años atrás. Cosa que, por supuesto, pues no pudo hacer. Después de una breve alternancia en que el pueblo le cobró a sus nuevos caudillos de color azul el no resolver la situación del país, y tras retomar el papel de caudillo el partido tricolor de la revolución, en el 2018 fue derrotado nuevamente. Ah, qué caray. Porque tampoco pudo casualmente, ¿verdad? Sí, con el sí, paquete, sí. Y bueno, fue derrotado nuevamente, pero ahora por el partido Morado, compuesto en su totalidad por hijos criados y formados en el antiguo partido de la revolución, que ahora buscaban, como cualquier hijo, hacer su propia vida y volar con las alas propias. Yo creo que serían hijos malcriados en otro partido, ¿no? Porque... Ya sé. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, ellos querían volar. Y ¿te fijas que el morado es el color que tienen los obispos? Sí. O sea, es emancipador. Tú puedes haber sido un desgraciado toda tu vida y te cambias para allá. Desde el nombre está estratégicamente colocado por la devoción mexicana. Es lo que te digo, puedes haber sido un desgraciado hijo de vecino toda la vida, y en cuanto te cambias, te emancipas, te salen alas de una Yo no entiendo por qué todavía, incluso en los promocionales, ahorita en estos días, en tu cara te dicen que todo lo que hemos logrado y que el amor con amor se paga, y dices, santo Dios, pues sí. Güey, es que no han cambiado el discurso. Es que no tienen otro discurso. Se les olvidó escribir la página 2. Y han estado en campaña desde que empezaron, o sea, siguen adjudicándole todos los errores al pasado, ¿no? Sí, y siguen en campaña, y ya nombramos caudillo a Fidel Castro, ya nombramos caudillo al Che Guevara, nos falta Chabelo, que todavía sobrevive. La hermana, esta Chabela ya se fue, pero Chabelo queda en la terna, o sea. Ya sé. Bueno, pues como ya nos dimos cuenta, pues todavía ahorita en nuestros días no ha cambiado ni un milímetro el discurso, en el cual los niños chiples y malcriados lo único que hacen es buscar culpables dentro de los derrotados, o sea, los que ya se van, ¿verdad? Claro. Para justificar su estadía en el trono de caudillos. Pero aún en nuestros días, la situación del país no ha cambiado en lo más mínimo, enfrentando la misma situación que enfrentamos esos criollos, mestizos, indios, que fueron llevados con engaños a combatir contra sus hermanos criollos, mestizos e indios, con la esperanza de cambiar su situación de explotación, humillación y abusos, por lo que los tenían que pasar para solo unos cuantos. Fueran los que para que solo unos cuantos fueran los que disfrutaran la riqueza que con tanto esfuerzo ellos mismos generaban. Así es. Aún en nuestros días persiste ese clasismo. O sea, no, güey, ¿cómo crees?
No se nos quita la maña. Seas naco, güey. ¿Cómo crees que vas a ir? México no es clasista, güey. Ya sé. O sea, nomás los indios piensan Además eso. de racista. Sí. Relegan a los que no son blancos y ricos, ¿verdad? Claro. Y dejan a los blancos que no son ricos relegados al papel que tenían los criollos en aquel tiempo. Claro. O sea, el problema con los mexicanos es que nunca se ha cambiado el discurso del presidente o el dirigente o el salvador del pueblo, la invención de un enemigo del pueblo que siempre resulta ser en un opresor, ¿verdad? O el abusador del pueblo. Eso sí. Llámese español, liberal, republicano, empresario, capitalista, fifí o simplemente el blanco. Admitamos, me trabé. No te trabes. No tengas miedo, yo te defiendo. Admitamos que el mexicano siempre ha sido un inconforme, rencoroso, al que en realidad no le interesa en lo más mínimo que haya humillaciones y abuso. Lo que le molesta es ser él el humillado o el abusado. Sí. ¿Verdad? Pero sí. en el momento en el que se sube un poquito de nivel, que tienes el mismo poder, un poquito de poder sobre los demás, el más mínimo, siente la obligación de tener su revancha o la venganza, ¿verdad? Pues la venganza es un plato que se come frío. Sí, no, y es lo que dicen que las lo gentes. Suben de puesto, puede. Sí, las gentes que como se dice que te subes en una tortilla y se marean. Sí, en un ladrillo. Ándale. Se disfraza de una justicia mal entendida, ¿verdad? Y mal manejada. Seguimos esa cultura del gandalla, de que el que no tranza no avanza, de subir sin importar a quién tengas que afectar o pisotear, y ya una vez que estás arriba, pues viene la transformación, ¿no? Surge efecto del sentimiento de, pues a mí ya me lo hicieron, ¿verdad? Y toda mi vida he pasado por lo mismo, pues ahora me toca a mí. Claro. Y ahí les van las mías, y bueno. Yo también tengo derecho a eso. Yo tengo derecho, ¿verdad? Ya me lo hicieron a mí, pues ahí va. Y es lo mismo si te suben a supervisor o en la misma oficina, o a gerente del área, o a diputado, o a senador, o incluso a presidente de la república. Ay, no, ¿cómo dices eso? Macuspán no te va a castigar. Te va a castigar Dios, abuelito, no digas nada. República Michoacana. Ah, exacto. Sí. Bueno, todos y cada uno de ellos han llegado al punto de, bueno, ahora me toca a mí. Y no importa el apellido del caudillo en turno, ni el color de su partido, y seguirá pasando hasta que comprendamos que todos son personas y tienen sus claros y oscuros, sus virtudes y sus defectos, y que no son dioses, y que con un paseo mágico no van a arreglar nada. O sea, en verdad, todo el revolucionario que llega al poder en cualquier país se convierte en el liberal capitalista que era su anterior gobernante, y siempre buscarán el discurso de desacreditar y culpar a alguien más de la situación, pero no hará nada para remediarlo, ya sea el anterior mandatario o algún país más poderoso, la corrupción, el abuso del poder anterior, el coronavirus. Pero bueno, solo se da para legitimar que él es el verdadero Mesías, cuento que le servirá al menos hasta que esté próximo a salir, ¿verdad? O que salga y se convierta él mismo en el tirano, usurpador y traidor vendepatrias como todos sus antecesores, ¿no? Eso sí, fíjate que no cambia, y a estos pelados no les importa si estamos, ahorita que estábamos hablando de la guerra de partidos, siento yo que tiene muy poca importancia a qué partido que pertenezcas, simple y sencillamente eres el anterior y eres el que dejaste un cochinero. Así es. Pero si tú te pones a leer las plataformas de los partidos, en realidad todos son magníficos, claro. Si siguieran las plataformas como las ponen, pues no, hombre, otro México seríamos desde hace muchísimos años. Sí, no hubiéramos pasado la primera transformación, en la primera nos convertimos. Que agarres, tú lees la plataforma y es la octava maravilla. Sí, el problemita es que absolutamente nadie se va por ahí, ¿verdad? Todos traen su... Y no, que al final de cuentas ya se dieron cuenta que, como dice el dicho, prometer no empobrece. Te pueden prometer algo que incluso la gente a nivel subconsciente saben que es un idiotez, pero él lo va a hacer. Tienen ganas de creer. Sí. La esperanza. Y el problema... Como dicen, la esperanza es el último que muere. El pobre doña Pelancha, la de las quesadillas, va a morir. Pero mira, aquí yo le veo un problema más de fondo, más feo, porque somos una sarta de personas esperando que un cristiano venga a hacer todo lo que deberíamos hacer todos. Sin tú cambiar ni tus malas costumbres. No, decía mi compadre Einstein, no esperes resultados diferentes si te empeñas en hacer siempre lo mismo. Claro.
Y nosotros exactamente estamos haciendo eso. Estamos haciendo lo mismo siempre, esperando que el día de mañana todo cambie, y todo mejore, ¿verdad? Y vamos a andar como Heidi corriendo en el campo con el perrito y la fregada y todo pura felicidad. Ya sé. Sin haber hecho nada. Ay, qué rico, se me antojó el quesito derretido en un pan así en la chimenea. ¿Qué tiene que ver con Heidi? El abuelo se le daba de comer. ¿Tenía un abuelo? Oh, sí. ¿Qué no nomás tenía el perro? No, tenía un abuelo que le daba queso derretido en la chimenea. Curiosa si iba a ver Heidi corriendo por el monte con el abuelo detrás, ¿eh? Es que hace poquito la vi otra vez, con eso me acuerdo. Ah, no, pues sí. No, yo nomás vi el principio, por eso me quedé hasta que corría con el perro. Bueno, fíjate que toda esta situación, y vamos cayendo un poco a aterrizar lo que hemos estado hablando ahorita. Nos han venido a embarrar en la frente durante los últimos años, desde el 2018 para acá, que estamos en un periodo de transición bien importante para México, que es la cuarta transformación. Pero nos estamos dando cuenta y analizando las cosas fríamente, que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera transformaron nada. Así es. Entonces, vamos a suponer que llegue la madrina de Pinocho, nos hace unos pases mágicos y en realidad cambiara todo ahorita. Sería básicamente la primera, ¿no? Y un milagro. Aparte, que digo que no seamos muy corriente de que Pinocho salga a correr como un loco. Pero sería la primera transformación real de México. Sí, no, todo lo demás ha estado disfrazado y nos ponen la historia. Y han sido 700.516 años, 2 semanas y 3 días, 2 horas y 16 minutos de lo mismo. Así es. No hemos dejado de comernos las épocas. Sí, no hemos dejado de comernos el mismo pan con leche que nos empezamos a comer allá. Y les ha pasado a todos en la historia, incluso desde Cortés le pasó, que cuando llegó era visto por muchos indígenas como el Salvador que los liberaría del yugo de los aztecas. Y este Salvador, como dicen, resultó el caldo más caro que las albóndigas. Resultó ser peor que los propios aztecas. Nos pasó otra vez con Iturbide, quien iría a acabar con la diferencia de clases y la explotación, pero demostró que era lo mismo, un explotador que viviera en España o en uno que viviera en México. ¿Sí? No veo la forma de acabar con la diferencia de clases autonombrándose su graciosa majestad Agustín I. Desde ahí ya vamos fregados. Le pasó incluso a Juárez. Y es tratar de idealizar a los personajes. De Juárez se decía que era el indígena salido del pueblo, que sacaría al pueblo de su situación, y si bien originó muchas reformas y abrió la puerta a muchas otras reformas, también fue el que se plantó en un mandato por 15 años sin admitir reelección. No permitía que nadie aspirara siquiera a la silla presidencial. Era un arrogante que no aceptaba ninguna crítica o sugerencia de nadie y que hacía enteramente su real voluntad. Tenemos también a un don Porfirio, que era el general que pondría orden a las cosas en México, que impulsó la educación formando una de las mejores universidades del país hasta nuestros días, la UNAM. Introduciría el ferrocarril a México, así como el telégrafo, pero que a su vez resultaría ser el tirano opresor que no permitía ninguna opinión desfavorable, instaurado en la posición de que si no estás conmigo, estás en mi contra. Ay, no sé por qué me suena eso. Sí, ya sé. Se eternizó por un espacio de 34 años en el poder. Incluso le pasó a Madero, quien era un idealista, que se opuso a Porfirio Díaz y acabó convocando una guerra de la que no tenía ni la más remota idea de cómo manejar. Y que al final de la cuenta se le salió de las manos de la peor forma. Incluso le pasó a Zapata y a Villa, quienes pasaron de ser los salvadores del pueblo, los caudillos que no claudicaban en sus ideales de apoyar al pueblo, y terminaron siendo unos forajidos salvajes encargados de realizar despojos en cada pueblo que llegaban, haciendo ciudad, robando, saqueando, violando mujeres a placer, no aceptaban la más mínima crítica, y así una larga cadena de nombres que han brillado por su luz y caído por sus lados oscuros. Así es. Y todos han tenido su
su lado positivo, bueno, y sus lados oscuros, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que tenemos que entender. Todos Que no, claro, no son hermanos de Juan el Bautista. Así es. ¿Sí? Todo depende del tiempo en que se hable de ellos. Al final de cuentas, el rencor, insatisfacción, revanchismo, gandallismo y descontento del pueblo mexicano jamás ha dejado de ser el mismo. Ha creado un ambiente en el que cada quien ve por sí mismo y el resto no tiene la más mínima importancia. Por eso les pregunto a todos, mis queridos mitólogos, 4 transformaciones. ¿En dónde? Jamás hemos dejado de ser los mismos. El bande de cangrejos que nos aplastamos unos a otros para tratar de sobresalir. Claro, jamás ha cambiado nuestra actitud, nuestra mentalidad. El día que el mexicano deje de pensar en sí mismo y comience a pensar en todo desde la perspectiva de comunidad, el día en que se perdone a sí mismo por todo lo que ha hecho mal, el día que deje de pelear contra la corrupción que él mismo promueve, porque por evadir su responsabilidad ofrece inmediatamente una mordida. ¿Sí? Estamos peleando contra una corrupción que nosotros mismos estamos creando. Nadie te pide nada. Hay personas que se pasan un alto, los para tránsito y antes de sacar la licencia ya traen el de 50 en la mano. Sí. En el momento en que todos y cada uno pensemos que nuestros actos repercuten en los demás, llámese pareja, hijos, familia, vecinos, comunidad o lo que sea, tu pueblo entero, tu país, en ese momento podemos decir que hubo realmente una transformación en nuestro país. Y créanme que será la primera. Dejemos de una buena vez el discurso de que fomenta el rencor y la división. Abramos los ojos al hecho de que los políticos, los empresarios y el clero que utilizan ese discurso lo están utilizando. Lo que están utilizando es a las personas para validar su estancia en un poder que les dará riqueza. Y el que venga después, pues hay que haga lo que mejor le parezca. Sí. Y lo que tenga chance de hacer. Y de llevarse. Claro. Es tiempo, mis queridos mitólogos, de cambiar a México. Y para eso basta con que cambie cada uno de nosotros. Nos olvidemos de rencores inventados para favorecer a alguien. Y en cambio, debe de ser en todos. En políticos, en religiosos, en servidores públicos, en empresarios, en empleados de nivel medio, en trabajadores, en estudiantes. Sobre todo en estudiantes tenemos que empezar a inculcar desde nuestros hijos pequeños ese cambio de no estar invadiendo a las demás personas, de tratar de hacer nosotros mismos lo mejor que podamos, de ser los mejores ciudadanos y ver por nosotros mismos para que eso mismo te dé pie a ver por tu familia y pues por ende ves por tu comunidad y bueno, así va creciendo la bola de como el paycheck, ¿no? Sí. El que se pagan los favores, ¿cómo se llamaba? No, la cadena de favores. La cadena de favores, ese es el ejemplo que quería. Sí. Y fíjate que solo en ese momento en que logremos empezar a dar esos pasos, en ese momento en realidad tendremos por primera vez nuestra ansiada transformación. Olvídense de una cuarta transformación, una tercera, una segunda. Ya con una nos damos. Con una que tuviéramos. Sí. Tenemos desde que llegaron los colonizadores, desde antes de que llegaran los colonizadores, porque digo, somos aztecas, todos venimos de una misma cepa, que al final de cuentas con lo que quedó de aztecas, pues somos muy pocos aztecas los que quedamos. Pero al final de cuentas somos indios nativos de México, de esta tierra. Algo tenemos que traer. Algo tenemos que traer en la sangre, digo, vaya, nadie... A uno no se nos nota tanto. Claro, y eso porque se pinta uno de blanco para despistar a migración, pero bueno, a esconder un poco el origen noruego. Migración. Sí, pero sí necesitamos hacer un cambio uno por uno, o sea, olvidarnos de la tonta idea que ha existido toda la vida de que sí, pero yo solo qué puedo hacer. Sí, pero somos 128 millones de mexicanos pensando que yo solo qué puedo hacer. Híjole, si nos uniéramos, nada más imagínate lo que pudiéramos hacer. Imagínate. Sí, así separados y peleándonos. Sí, peleándonos, sabe Dios cómo nos vamos avanzando somos un país maravilloso, hombre, con miles de oportunidades. Y dejemos de comprar discursos fabricados que a final de cuentas
convierten a un presidente monárquico en un tirano. Decía Sócrates que el presidente, la presidencia monárquica es una persona que hará todo lo que se tenga que hacer para favorecer a su pueblo. El tirano es esa misma persona, pero haciendo todo para favorecerse a sí mismo. Dejemos de creer en esos tiranos con aires de mesías. Dejemos de esperar que alguien más venga a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Así es. Y hagámoslo. Y entonces podremos tener una transformación real sin que nadie venga a presumirnos de 3, 4, 2, las que sean. La verdadera transformación en México va a ser en cada uno de los que están en México. Así es. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mitólogos, ¿creen que todo esto sea una verdad o solo un mito más creado para beneficio de alguien? Como siempre, mitólogos, ustedes tienen la última palabra. Muchas gracias por escucharnos, gracias como siempre a José Eduardo. Les recuerdo que se suscriban a nuestros diferentes canales de Verdad o Mito en YouTube, Verdad o Mito en Spotify, Jesús Luis Varela, Verdad o Mito en iVoox. Que créanos, nos va a ayudar muchísimo para seguir con este proyecto. Suscríbanse, marquen la campanita en YouTube para que les avise cada nuevo episodio. Nosotros estamos a sus órdenes en Varela Jesús 122 @gmail o en @verdadomit sin la última O en Facebook, en Jesús Varela 30, Jesús-Varela-33 en Instagram. José Eduardo. Pues mi correo, les puedo poner mi correo, que sería gutierrezje@yahoo.com. Ahí pueden descargar todas sus ideas, buenas y malas, de preferencia las buenas. Vanidocillo. Siéntanse libres de dejarnos ahí sus comentarios, sugerencias y sus ideas. Si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que platicáramos o que hiciéramos pedazos, como es nuestra costumbre, pues ayúdenos con eso. Nos serviría mucho que nos dijeran de qué se les antoja que platiquemos. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. Como siempre, mis estimados mitólogos, siéntanse libres, como dijo José Eduardo, de dejarnos todos sus comentarios. Muy importantes sus sugerencias, sus suscripciones. Y una vez más, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Siéntanse en plena libertad de compartir esto con sus conocidos, amigos, cualquier persona que consideren ustedes que le pudiera resultar de interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.